imaginara todo esto. Pero él levantó misioneros y los mandó. Y los mandó. De acuerdo a las historias de él, que él estuvo en la Argentina, en Chile, obviamente a principios del siglo XX, y se asombró de lo que vio, ni esperaba, se dio cuenta los artículos que se escribieron en aquellos tiempos. Ahora, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo en nosotros, líderes, pastores, ante un desafío así? Bueno, usted puede hacer la cosa simple. A mí no me interesa todo esto, pastor. Yo vivo en la iglesia, hago lo que puedo. Y no quiero que se mesa el barco mucho. Y quiero llegar a los años de jubilación mía tranquilo. Quizás esa es la persona suya. Pero si usted quiere estar dentro de la otra onda, la onda del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos mueve y vamos por más, y nos mojamos por más, y queremos vivir una vida, pasar en el ministerio 30, 40 años y mirar atrás y decir, no la cambio esta vida por nada, esta es la vida más hermosa que me dio Dios, es lo más lindo que hay. Yo estoy cumpliendo 40 años de pastor en la iglesia donde yo estoy, o estaba, no sé si lo vuelvo ahora. Y yo le decía a hermano Bosco que no me gustan a mí la celebración de los aniversarios. No sé si a ustedes les gusta o no. Pero allá hay una costumbre de los pastores, cada año se celebra el aniversario de la iglesia. Tienen la tortita, la vela, hacen todo un show ahí. Luego las mujeres de la iglesia le regalan al pastor una camisa que le queda chica. Yo le dije, se acabó. Acá no se celebra ninguna aniversario. Cuando cumplimos 33 años, algo así, lo celebré por primera vez. Y fue la charla con mi esposa en casa. Le digo, pasaron 33 años ya, nos dimos cuenta, ahora estamos en 40 ya. Pero la charla fue válida. Le digo, ¿cambiarías algo? Porque nosotros cuando fuimos allí fue una oración de un año entero, teníamos opciones y elegimos ir a Buenos Aires a trabajar. Y ella me dice, y yo le digo, mira, yo no lo cambiaré por nada, tengo la misma tranquilidad que hace 33 años atrás. Y hermano mío, si usted está en el pastorado, es para que tenga la experiencia más grande de la vida suya. Y el pastorado no es para gente débil, es para gente que se pone en pie en el nombre de Cristo Jesús de Navidad. Y cuando usted llegue a las edades, no mire a la presidenta y mire para atrás, tenga la alegría de decir gloria a Dios, qué vida hermosa que me ha dado Señor, a pesar de la grande lucha. Pero, Simpson decía que el secreto de alcanzar al mundo, en otra frase que él decía, estaba en la experiencia de la profundidad de la vida profunda. La vida profunda en la alianza fue el mensaje que hizo hacer que la alianza fuera diferente a otras denominaciones. Y la vida profunda que era que el hombre o la mujer candidateada para el trabajo ministerial conociera el proceso de santificación en su propia vida. Conociera el proceso. Ese era la más clave. No era en un sistema aprender culturas, aprender, no. Era tener la experiencia de la santificación. Y yo quiero dedicarme un rato a esto, porque creo que esto es uno de los baluartes que la alianza tiene y hemos perdido a veces a correr de los años. La alianza ha sido invadida en el siglo XX por lo que se puede haber llamado una doctrina que era contraria a Simpson. En los tiempos de Simpson hubo otro gran teólogo que se llamaba Warfield, D.B. Warfield, y él estaba en contra de Simpson. Él decía que la santificación la obtiene uno cuando llega al Señor y ahí hay un proceso. Warfield decía, un proceso que culmina en la resurrección. Esa idea continuó en el siglo XX con lo que se llamó el dispensacionalismo. ¿Ustedes se acuerdan de haber leído algo del dispensacionalismo? Acá llegó la Biblia de Scofield hace muchos años, ¿sí? Bueno, que hablaba de dispensaciones. Bueno, el dispensacionalismo habló sobre que la santificación se obtenía por la obediencia a la palabra. Simpson en su tiempo rechazó eso
Y es fácil decirlo, porque nosotros carnalmente no podemos obedecer mucho a la palabra de Dios para obtener la santificación. Obedecer a la palabra de Dios sí, lógico, pero la santificación se obtiene en la obediencia humana hacia la palabra, no. Y Simpson comenzó a hablar de que uno tiene que tener una experiencia de crisis en su vida. Y la palabra crisis acá es lo más importante que hay. Ese pasaje de Romanos 7, miserable de mí, ¿saben cuál es? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Como decía un amigo mío, es un texto muy lindo para las invitaciones para un matrimonio. Lo que antecede a ese texto es un hombre que lucha, quiere hacer lo que quiere y no puede hacerlo. Ve una ley en sus miembros, ustedes saben bien, que lo aparta del Señor y lucha y lucha y lucha y llega a una crisis. Simpson interpretaba que eso era el creyente luchando contra la naturaleza suya, que creía agradar a Dios en todo y luchaba y no lo podía hacer. Y llega un punto que dice, miserable de mí, que me librará de este cuerpo. Es decir, esa es la gran crisis. Simpson pasó por esa crisis. Muchos hombres en la alianza y fuera de la alianza del tiempo de Simpson pasaron por esa crisis. ¿Y cuál era el resultado de esto? Era confesar ante Dios nuestra inhabilidad de satisfacer a Dios. Entonces, en nuestra inhabilidad de satisfacer a Dios en ese momento, era que se producía en quiebre en la vida mía. Y yo pedía el actuar. Simpson hablaba de bautismo del Espíritu Santo, podemos ponerle plenitud, llenura, como ustedes quieran. Pedía el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaba a la vida de uno, ¿no es cierto? Y le traía como regalo de Dios santificación. Ese era el sistema de Simpson. Había un teólogo, amigo de él, Partington, que escribió un libro sobre la experiencia de la crisis y la vida profunda. Ahora, esto no era santificación en el sentido de quedar bien con Dios, sino era un nivel de vida mucho más alto, de pertenencia a Dios. Nosotros hemos tenido miedo, entre otras cosas, al bautismo del Espíritu Santo. Hemos tenido miedo, porque ha habido excesos. Aunque hoy en día, hace 10, 20 años que amigos míos de otras denominaciones ya no hablan más del bautismo del Espíritu Santo, es como si fuera algo pasado. Pero el bautismo o plenitud, yo creo que usar la palabra bautismo no es tan buena teológicamente hablando. Creo que Pablo enseña que es el Espíritu que en la conversión me bautiza a mí dentro del cuerpo de Cristo. Es el bautismo que hay, ¿no es cierto? Pero sí luego Pablo habla de ser lleno del Espíritu, ustedes saben, la plenitud del Espíritu Santo. Bien, ahora encontramos en la Biblia exhortaciones sin explicaciones. Ejemplo, sed santos, porque yo soy santo. Eso es una exhortación, ¿no es cierto? ¿Explica el cómo? No. ¿Lo explica? Y van a ver ustedes que hay muchas exhortaciones que en la palabra de Dios hay, que no tienen una fórmula. Y yo agradezco a Dios que en este caso no haya una fórmula, porque yo no puedo poner al Espíritu Santo en una fórmula. Nunca le puedo decir al Espíritu Santo, oremos punto 1, 2, 3, 4 y ya soy lleno. No. El Espíritu Santo irrumpe en nuestra vida en el momento menos pensado y deshace todo lo que yo quiero y nos hace como Él quiere ser. Amén. Yo me acuerdo de la primera experiencia mía con la plenitud del Espíritu. Fue hace muchos años atrás, yo no era pastor aún, convertido 3, 4 años, y ayer hablábamos de un hombre en el almuerzo que yo aprecio mucho, el pastor Terranova, que está en la presencia de Dios, y él estaba predicando una semana en la iglesia sobre santificación. Y la iglesia ahí donde estábamos quedaba en un primer piso, era el mes de enero, mucho calor. Se abrieron las ventanas de la iglesia, estamos todos escuchándolo. Y de repente, en medio de la predicación de él sobre el Espíritu Santo, comenzó a soplar un viento. Yo pensé que era un viento fresco de la noche, porque hacía mucho calor.
pero un viento especial. Sopló el viento ese, yo tendría, qué sé yo, 20 años, y yo vi al pastor Terranova tirarse al piso. Y vi que todos los que estábamos ahí, era como que era indigno estar sentados, y nos tiramos todo al piso a orar. Y tuvimos, qué sé yo, 1 hora y media, 2 horas alabando a Dios y pidiendo misericordia. Y eso fue algo que para mí fue una experiencia devastadora en lo que tiene que ver con lo que uno quiere ser. Yo me di cuenta que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, ¿no es cierto? Y luego durante toda la vida mía muchas veces he tenido esa necesidad de beber más del Señor, esa necesidad de tomar de las aguas de Él. El Señor venía y me traía una bendición grande siempre, hasta el día de hoy. Hermanos, Simpson hablaba de que esta experiencia del bautismo del Espíritu o de la plenitud puede acontecer en la conversión, que a muchos les pasa esto, o puede ser una segunda obra después, sin un tiempo, pero después, aparte, y ahí está la clave. Yo tengo que entender si yo he encontrado y recibido la gracia de Dios de la santificación en la vida mía. ¿Qué produce la santificación en la vida mía? Bueno, uno puede actualizar mucho el pensamiento de Simpson el día de hoy. La santificación en la vida mía lo que produce es sensibilidad de Dios. Es decir, no es que yo luzco una camisa con una frase que diga yo sé dónde está Dios y usted, no nada de eso, sino yo discierno en la conversación, en el lugar físico, si Dios está allí o no. No sé si les pasa a ustedes que a veces entramos en los cultos de la iglesia y encontramos que hay cosas raras. No, están todos los hermanos de la iglesia, pero no es como otros domingos. No es como otros domingos. A mí me pasa eso. He llegado a discernir y ver, ¿no es cierto?, qué pasa cuando a veces predicando en la congregación entra gente y diciendo que lo manda el diablo. Y lo veo. Una vez yo me subí a predicar y entra un hombre, la iglesia estaba llena de un hombre y me mira fijo. Yo lo miro desde el púlpito porque finalmente esta gente endemoniada trae inmediatamente. Y yo dije, este lo está mirando el diablo. Porque saben que el diablo viene a las iglesias nuestras. Pero no son lo que ustedes dicen, son otros. Este hombre me mira viejo y entra osadamente por el costado y se pone en la primera fila y 2 o 3 hermanos pensaron que no iba a hacer algo y se pusieron atrás de él. Yo lo miro fijo y le digo, te quedas ahí, en el nombre de Cristo Jesús, cuando termine el mensaje, te vas. Y el culto siguió. Y cuando se termina la prédica, este hombre se levanta y se va. Inmediatamente. Ahora, vergonzosamente, los hermanos de la iglesia no se acuerdan ni del mensaje, ni de los chistes que conté, conté unos chistes buenos. Pero se acuerdan de aquel endemoniado que se fue. Porque el diablo lo que quiere hacer es justamente eso, quiere convertir su culto en una fiesta de diablo. ¿No es cierto? Y donde hay mucha acción del Espíritu Santo va a haber guerra, hermano. Va a haber guerra. Ahora, en primer lugar, sensibilidad. Va a traer sobre usted un deseo de oración nueva. Hay un buen libro que la Alianza Canadiense escribió sobre los 100 años de la Alianza en Canadá. El nacimiento de una visión, The Birth of a Vision. ¿Usted lo tiene? El original lo tiene. El de los rollos me acuerdo. Bueno, yo le aconsejo algo, si quieren. Hay un capítulo en el libro ese que lo escribió un profesor mío, que es El secreto medieval de oración de Simpson. El secreto medieval. Sería muy bueno que lo traduzcan
y que lo lean. Simpson toma un modo de oración que tenía que ver con su conocimiento de los místicos del siglo XVIII y del siglo XIX. Y él escribe ese método de oración, y yo creo que hablando de la santificación altera nuestra manera de orar. Simpson decía que para orar primeramente hay que ponerse en silencio adentro, primeramente. Es decir, que hay que ir a un lugar cómodo, ponerse arrodillado o sentado, lo que sea, cerrar los ojos y esperar que se calle nuestro interior. Miren, hermanos, la primera vez que yo lo intenté, estuve 40 minutos para callar todo lo que tenía adentro. Miren la gente que tenía adentro. 40 minutos. Y Simpson dice, si tú le contestas a una voz, te pones en pie y te vas. Porque viene todo, ¿vale? Está en la voz el que tiene que hacer esto, lo otro, el que tiene que ir a tal lado, lo otro, y qué pasa con lo otro. Le contestas a una voz, te levantas y te vas. Pero si tú logras quedarte, las voces se van a ir silenciando todas. Y en algún momento, la primera vez me tocó 40 minutos, ya después era mucho más rápido, ¿no? En un momento uno se queda callado, pero callado adentro, callado. Y es ahí donde Simpson usa un versículo del libro de los Proverbios, dice que la cara se refleja en la quietud del árbol. Es decir, una vez que el corazón nuestro se quietó, el Señor puede reflejar su rostro sobre nuestras vidas. Y ahí comenzamos a orar, comenzamos a hablar, a orar y orar. Y de repente comenzamos a sentir la invasión del Espíritu de Dios en esa oración. Dejamos de hablar y nos mantenemos en silencio. Y entonces el Señor nos comienza a hablar a nosotros. Y el Señor ahí nos da mensajes a nuestra vida que de otra manera nunca nos lo da. Ese es el método de oración, y lo pueden leer. A mí, yo lo sigo usando hasta el día de hoy, es una bendición grande, impresionante, porque uno tiene certeza de Dios. Fíjense ustedes que realmente nuestras oraciones, bien intencionadas, ¿no? En el nombre de Cristo, amén, quiere decir, Señor, ya está. Pero ¿qué pasa si de repente viene una voz del cielo? No te vayas, tenemos que hablar otra hora más. Y cuando uno está en la presencia de Dios, no nos falta nada, ¿o no? Yo fui a hacer un trámite hace unos años a una agencia del Estado ahí para buscar una exención de impuestos para la iglesia nuestra. Así que me fui con un folder ahí lleno de papeles y todo eso. Llegué, digo, mire, yo soy el pastor, vengo acá a hacer. ¿El pastor? ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí, espere que la gerenta quiera hablar con usted. No, pero mire, yo no quiero hablar con ella, yo vengo, quiero hablar con usted. Bueno, salió, pastor, por fin, lo conozco, venga, pase. Sí, mire, yo tengo la carpeta esta. No, olvídese. Dice, ¿sabe que mi hijo es drogadicto? Yo necesito que usted ore por él acá. Bueno, vamos a orar. Le digo, pero después usted va a ver la carpeta. Llamó a toda la gente de la oficina. Vinieron a hablar con 15, dijeron, pastor va a orar. Pastor, después que ore por mi hijo, ¿puedo orar por todos estos? Y sí, que están ahí. Y oré al Señor, fue una bendición grande. Y me dice, gracias, pastor, me abrazó la mujer. Le digo, mire, yo tengo este pedido de exención. Débelo, pastor, por favor, váyase. Y me fue, y me mandaron la exención a la casa. Y yo aprendí allí que cuando uno está en la presencia de Dios, ¿qué necesita usted? Dígame algo que necesite usted que tenga que pedírselo cuando usted está consciente de que Dios está ahí al lado suyo. Nada, absolutamente nada. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y tener esa plenitud del Espíritu me hace ver a mí la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios. Y el Señor pone, como dije, hacer mucho más cielo en mi vida, mucho más cielo en mi ministerio, mucho más cielo, inclusive en las luchas que a veces podemos tener internas en la iglesia con miembros que no son fáciles. Y uno quiere actuar de acuerdo a lo que uno cree que debe hacer, y el Señor me dice, déjalo en mi mano, se acabó la historia. Y el Señor
El Señor quiere que usted navegue en su ministerio con libertad plena. Con libertad plena. Amén. La otra cosa que la plenitud trae, sensibilidad, una oración nueva, trae desafíos nuevos a su vida. Es decir, cuando nosotros no estábamos sin esa presencia del Señor, parece como que la tierra nos empermudió. Y ahora el Espíritu Santo viene y me dice, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos aquello? Hace 20 años atrás, yo entré en una semana de crisis en la vida mía. No sabía si tenía que seguir en el pastorado de la iglesia o no. Había ya sido pastor 20 años. Algunos me decían que había que cambiar, otros no, qué sé yo. Y me invitan a una campaña en una semana y digo, déjenme todas las mañanas, yo quiero orar. Y me puse cada en la mañana a orar. Señor, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el miércoles el Señor me dijo, vuelve a Buenos Aires y comienza a plantar iglesias nuevas. Yo me quedé asombrado. Nuestra iglesia era de 1.000, 3.000, ni 4.000, donde no pude sacar fondos para abrir iglesias nuevas. Eran de 200 personas. Entonces seguí orando y era insistente. Comencé a abrir iglesias nuevas. El viernes le dije al Señor, bueno, no sé si fue un acuerdo, pero yo le dije al Señor, si tú me consigues el hombre para plantar iglesias, yo te hago el resto. Porque para plantar iglesias uno necesita el hombre. La persona que se la juega, que pone el pecho a la bala, ese es el hombre. Bueno, hermanos míos, han pasado 20 años, hemos plantado 6 iglesias, hemos comprado 6 templos, hemos traído 6 pastores nuevos a la alianza y no sé de dónde vino el dinero, pero el dinero vino. Y nuestra iglesia no es un ejemplo que uno dice, no, hay 1.000 personas, 1.000, no. Es decir, es una iglesia que captó la misión, porque de cierta manera yo estaba seguro que esa misión era la que nos había dado el Señor. El Señor viene a nuestras vidas y nos renueva en la vida, nos trae una visión nueva. En cuarto lugar, hermano mío, usted va a tener autoridad que no tenía antes. Autoridad que no tenía antes. Autoridad para vivir una vida mejor, autoridad para perdonar, autoridad para vivir mejor. Va a tener una autoridad para vivir mucho más tranquilo. Porque lo que nos falta a todos nosotros es a veces tiempo, y el tiempo viene. Y la iglesia empieza a apreciar esa nueva característica que el pastor tiene. Hermanos, yo no tengo que enfatizar nunca si yo fui o no fui lleno del Espíritu Santo, eso se va a ver solo. Pero en mi preocupación personal, que ese proceso de santidad llegue a la vida nuestra, entre en la vida nuestra y nos cambie. Amén. Yo quisiera que busquemos Josué, porque no quiero que me acusen después cuando me vaya de que uso la Biblia nunca. Hay de todo, hay de todo. Este capítulo 3 de Josué para mí es increíble, como muchos otros, pero este es impresionante. El paso del Jordán. Josué estaba con su pueblo ahí para avanzar. Versículo 5. Si ustedes lo tienen ahí, vamos a leerlo todos juntos, el versículo 5. Si lo tienen ahí. Sí. Y Josué, gracias hermano, vamos a empezar a ver. Y Josué dijo al pueblo que santificados. Pero esto es una iglesia terrible. Josué 3:5. Vamos a leerlo otra vez. Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En alguna versión de nuestra santificados están consagrados, pero el concepto es igual. Decidir a quién van a servir. En la pertenencia en la que nos bendice. Ahora, si ustedes saben bien, el pueblo no estaba en capacidad para enfrentar todos los enemigos que iban a encontrar después del río Jordán. En absoluto, no tenían el poder, no tenían la fuerza, no tenían
da una fórmula espiritual. Conságrense al Señor, santifíquese al Señor. Y el Señor mañana hará maravillas. Amén. Hermano, ¿cómo podemos cambiar si es necesario nuestro ministerio? Primero, santifique su vida. Santifique. Salga a buscar del Señor. Pídale al Señor plenitud. Pídale al Señor esa presencia de Él que le va a bendecir a usted. No piense presupuesto de iglesia, ofrenda, olvídese eso. Santifique su propia vida. Y ahora, una vez hecho eso, ¿qué es lo que va a pasar? Bien. El pueblo sigue, habló Josué los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Luego, versículos Salteo 8: mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del lago de Jordán, pararéis en el Jordán. Versículo 10: Josué dijo: en esto conoceré que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros a todas esas tribus. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros el río del Jordán. Tomad 12 hombres de la tribu de Israel. Y esto es lo más hermoso que hay. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Este pasaje a mí me emociona. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Jordán, para que se abra, hay que pisarlo. Uno no puede estar a 15 cuadras de Jordán y vamos a ver qué pasa, vamos a esperar el momento, vamos a ver qué sucede. Usted tiene un desafío en su mente de la iglesia y bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede. No, hermano, pise el agua. Cuando usted pise el agua se va a abrir. Santificados. El Señor hará que ustedes